Nadie que estuvo presente esa madrugada olvidará lo que vio. El operativo que se desplegó sobre el rancho Los Tres Potrillos en Tlajomulco de Zúñiga no fue un procedimiento de rutina, no fue una revisión administrativa, no fue el tipo de diligencia que se archiva sin consecuencias. Y lo que los agentes federales encontraron dentro de esas paredes durante las horas siguientes sacudió los cimientos de una de las familias más emblemáticas que este país haya producido jamás. El apellido Fernández, construido durante décadas como sinónimo de orgullo nacional, de identidad, de esa mexicanidad que se canta con la voz quebrada y los puños apretados, estaba ahora en el epicentro de una investigación que nadie dentro del poder había anticipado con esta magnitud y que nadie fuera de él podía creer del todo. Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández y Alejandro Fernández, tres hijos de una leyenda, tres herederos de un mito, se despertaron ese día en mundos completamente distintos a los que conocían, y ninguno de ellos volvería a ser el mismo. Lo que venía era brutal, era humillante, era inevitable, y era, según los registros que comenzaban a emerger de aquellas bodegas y aquellas cajas fuertes empotradas en paredes falsas, la consecuencia lógica de un sistema construido con décadas de paciencia, de complicidad y de dinero que nunca vio una sola línea en un registro fiscal. Cientos de millones de pesos, propiedades que no existían en papel, funcionarios con nómina paralela, obras de arte escondidas en establos que supuestamente guardaban equipo de charrería, y unos libros contables escritos a mano que detallaban con una precisión casi obscena cada peso pagado para garantizar que ninguna puerta se cerrara, que ningún inspector hiciera preguntas, que el sistema siguiera girando en silencio durante sexenios enteros. Omar García Harfuch llegó personalmente. Eso solo ya decía todo. Cuando el titular de la Fiscalía decide aparecer en el terreno antes del amanecer, es porque lo que está en juego no cabe en un expediente ordinario. El rancho Los Tres Potrillos no era simplemente una propiedad grande, no era simplemente el hogar de un hombre famoso. Era el corazón físico de un imperio que Vicente Fernández había construido desde los años 80, con la misma disciplina y el mismo instinto con el que construyó su carrera musical. Un instinto para saber qué conversaciones tener, con quién tenerlas, cuánto valen y cómo asegurarse de que nadie las repita. Era un refugio, sí, pero también era un centro de operaciones, y lo que guardaba dentro no era solo el recuerdo de una vida excepcional, era la evidencia de cómo esa vida excepcional se había sostenido durante tanto tiempo sin rendir cuentas ante nadie. Los primeros documentos en salir a la luz fueron suficientes para entender la dimensión del problema. Movimientos de dinero por cientos de millones de pesos sin respaldo lógico en ningún ingreso declarado. Brechas entre lo que reportaban las plataformas digitales, los promotores y los recintos, y lo que aparecía en las declaraciones fiscales de la empresa encargada de administrar el legado, diferencias tan abismales que descartaban cualquier posibilidad de error contable. Luego vinieron los hallazgos materiales, los que dejaron sin habla incluso a los peritos más experimentados del equipo. Bodegas camufladas detrás de los establos, llenas de pinturas de artistas mexicanos de enorme valor de mercado, conservadas con control de temperatura, cuidadas con una meticulosidad que contrastaba violentamente con su condición de objetos escondidos y nunca declarados. Cajas fuertes empotradas en muros que no aparecían en ningún plano. Escrituras de propiedades a nombre de personas que en la práctica eran proyecciones administrativas, nombres prestados, presencias en papel que canalizaban activos reales hacia un propietario invisible.
terrenos y construcciones distribuidos por Jalisco, Nayarit y Michoacán, acumulados durante décadas con una constancia que no tenía nada de espontánea. Pero el hallazgo que heló la sangre del equipo investigador, el que transformó una operación por evasión fiscal en algo mucho más oscuro y mucho más viejo, fueron unos cuadernos. Libros contables escritos a mano, con fechas, nombres, cantidades y cargos, un registro minucioso y continuo de pagos periódicos durante más de 2 décadas a funcionarios públicos, inspectores, policías locales, jueces de instancias menores, autoridades municipales y estatales, figuras que cambiaban de nombre con cada gobierno, pero que seguían apareciendo en las mismas columnas porque el sistema no dependía de individuos, dependía de posiciones. Era una arquitectura de protección institucional tan bien construida que había sobrevivido cambios de partido, relevos generacionales en el poder, reformas legales y 5 presidentes distintos sin levantar una sola bandera de alerta. No era un accidente, era ingeniería. La pregunta que atravesó al país esa mañana no era si había irregularidades. Eso ya era evidente antes de mediodía. La pregunta real era otra, más incómoda y más difícil de responder con un sí o un no limpio. ¿Durante cuánto tiempo había estado funcionando esto? ¿Cuánto sabía Vicente Fernández de cada engranaje de esa maquinaria? ¿Y cuántos de los que llevaban su apellido, que habían crecido dentro de esas paredes y habían respirado ese aire, eran plenamente conscientes de lo que estaban parados encima? Vicente Fernández murió en diciembre de 2021 y con él desapareció mucho más que una voz irrepetible. Se fue el único hombre que conocía el mapa completo. El único que sabía exactamente qué había en cada caja, a quién se le debía qué y dónde empezaban y terminaban los límites de un sistema que él había diseñado a su medida durante 40 años. Sus hijos heredaron el nombre, los derechos, las propiedades visibles y el peso de una leyenda que el país entero consideraba intocable. También heredaron, sin saberlo del todo, o quizás sabiéndolo mejor de lo que luego admitirían, un mecanismo de una complejidad que ninguno de ellos estaba equipado para administrar con la misma discreción con la que su padre lo había mantenido vivo. Y esa herencia, esa parte de la herencia que no aparece en ningún testamento, fue la que los destruyó. La investigación había comenzado meses antes de que un solo vehículo federal se acercara al rancho. En una oficina discreta dentro de uno de los edificios de Santa Fe en la Ciudad de México, analistas especializados de la Unidad de Inteligencia Financiera identificaron una anomalía que al principio pareció técnica y que después resultó ser estructural. Las cifras que reportaban los operadores del legado de Vicente Fernández, las plataformas de streaming, los recintos de concierto, los promotores internacionales encargados de las giras de Alejandro Fernández, los licenciatarios que pagaban regalías por el uso comercial de su imagen en tequila, ropa, productos de consumo masivo, no coincidían con lo que aparecía en las declaraciones de la empresa familiar. No era una diferencia menor. En algunos periodos, la brecha entre los ingresos reales y los ingresos declarados era de una magnitud que hacía imposible cualquier explicación administrativa, cualquier argumento de error humano o negligencia contable. Era una discrepancia que solo tenía sentido si parte del dinero estaba siendo deliberadamente desviado hacia un sistema paralelo. Cuando ese análisis se cruzó con una investigación ya en curso sobre redes de lavado de dinero vinculadas a operaciones inmobiliarias en la zona metropolitana de Guadalajara, el cuadro cobró una dimensión completamente distinta. Varias de las propiedades que aparecían en esa segunda investigación tenían algo en común.
En algún punto de su historial de transacciones emergían empresas relacionadas, directa o indirectamente, con el entorno de negocios de la familia. No eran vínculos evidentes, no eran conexiones que se pudieran ver a simple vista. Eran capas superpuestas de sociedades instrumentales, fideicomisos con beneficiarios difusos, prestanombres que a su vez figuraban como representantes de otras personas. Una estructura de cajas chinas legales tan elaborada que requería meses de trabajo forense para desenredarla y que, precisamente por su complejidad, no podía haber surgido sin asistencia profesional especializada. Nadie arma algo así por accidente. Nadie lo arma sin saber exactamente para qué sirve. Para quienes llevaban años dentro del sistema, lo que estaba emergiendo tenía una lógica interna perfectamente coherente. Vicente Fernández era un hombre de otra época, formado en una cultura de negocios donde el efectivo era la moneda real de las relaciones importantes, donde los tratos que importaban se cerraban de palabra y donde la desconfianza hacia las instituciones bancarias no era una postura ideológica, sino una reacción visceral nacida de haber tenido nada y haber visto cómo el sistema podía quitártelo todo si no sabías protegerte. Su fortuna creció de forma exponencial durante las décadas de mayor actividad de su carrera, pero la mentalidad que la gestionaba nunca evolucionó al mismo ritmo. Operó durante toda su vida adulta con dos contabilidades en paralelo, una oficial y visible, suficientemente creíble para no levantar suspicacias, y otra subterránea y real, la que reflejaba el volumen verdadero de lo que movía y lo que acumulaba. El segundo sistema solo lo entendía él en todos sus detalles. Cuando cayó gravemente enfermo y luego murió, se llevó los códigos, las ubicaciones exactas, los nombres de los intermediarios de confianza, las instrucciones específicas que hacían que todo siguiera funcionando sin fricción. Sus hijos heredaron los activos visibles y, sin un manual de instrucciones, también heredaron la maquinaria oculta que los sostenía, una maquinaria que no tardó en chirriar. Vicente Fernández Jr. tomó el control de los negocios familiares como el hijo mayor en una estructura donde ese papel tenía un peso casi dinástico. Pero su trayectoria previa había sido errática, atravesada por dificultades personales y por la sombra permanente de un padre cuya estatura era imposible de igualar. Firmaba documentos que no comprendía del todo, autorizaba transferencias basándose en la confianza que su padre había depositado en determinadas personas, perpetuaba relaciones cuya historia y cuyo propósito nunca le habían sido explicados con claridad. Era el hombre al frente de un barco que no sabía navegar y que tampoco sabía exactamente lo que transportaba. Gerardo Fernández fue siempre el más silencioso, el más alejado del reflector, el hijo del medio que construyó su rol familiar en los márgenes del foco público y que se especializó en el mundo de los bienes raíces, el área donde el dinero se convierte en tierra y la tierra en tiempo y el tiempo en activos que parecen limpios. Había trabajado junto a su padre. Había estado en conversaciones que no debían salir de esas habitaciones. Había visto cosas. Después de la muerte de Vicente, comenzó a distanciarse con una deliberación que a quienes lo conocían les pareció significativa, como si estuviera creando espacio entre su persona y algo que sabía que tarde o temprano iba a explotar. Y luego estaba Alejandro, el potrillo, el hijo que había convertido el apellido en una franquicia global de primer nivel, el de las giras en estadios, el de la imagen impecable, el de los premios acumulados y los contratos internacionales, y la vida pública administrada con una precisión casi quirúrgica. Alejandro había crecido viendo cómo se movía el dinero dentro de esa familia. Sabía que el rancho no era solo un hogar y que las reuniones que ocurrían ahí no siempre eran sobre música.
La pregunta que la investigación necesitaba responder no era si lo sabía en abstracto, sino exactamente cuánto sabía, cuándo lo supo y qué hizo con ese conocimiento. En septiembre del año anterior al cateo, la investigación entró en una fase decisiva. El acceso a los registros bancarios de las principales empresas vinculadas al entorno familiar reveló lo que los analistas ya sospechaban, pero necesitaban documentar. Un flujo constante y sistemático de recursos hacia sociedades que no tenían existencia real más allá de su registro legal. Sin oficinas físicas, sin empleados verificables, sin actividad comercial demostrable, esas entidades recibían dinero que luego desaparecía en dos direcciones, hacia el exterior, a través de canales que dificultaban el rastreo, o en retiros de efectivo segmentados en montos calculados para mantenerse justo por debajo de los umbrales que activarían alarmas automáticas en el sistema financiero. El patrón era inequívoco. La pregunta final, la más peligrosa de todas, era la que los investigadores formulaban en voz baja, pero con una certeza creciente. ¿Cuál era el origen primario de ese dinero? La teoría que tomaba forma en los expedientes era la siguiente. Durante décadas, Vicente Fernández había recibido pagos en efectivo por presentaciones privadas de un espectro muy amplio de contratantes, empresarios de distintos sectores, figuras políticas de distintos niveles y, en algunos casos, según las sospechas que comenzaban a articularse con mayor precisión, personas vinculadas de alguna forma a economías que operan fuera de cualquier registro legal. Esto no era exclusivo de Vicente. En los años de mayor expansión de su carrera era una práctica extendida entre los artistas de su generación y de su nivel. Muchos cobraron en efectivo, muchos actuaron sin preguntarse demasiado quién pagaba y con qué dinero pagaba. La diferencia era que Vicente construyó alrededor de esa práctica un sistema de reciclaje y protección tan sofisticado que lo que para otros fue un episodio puntual, para él se convirtió en la columna vertebral de su estrategia patrimonial durante 40 años. Y ese sistema sobrevivió hasta 3 años después de su muerte, que fue exactamente cuando dejó de ser invisible. El funcionamiento era relativamente simple en su lógica, aunque complejo en su ejecución. El efectivo que entraba por presentaciones y acuerdos privados nunca pasaba íntegro por el sistema financiero formal. Una fracción se declaraba, suficiente para mantener la fachada de cumplimiento. El resto se guardaba, se movía, se convertía en propiedades compradas a nombre de personas de confianza, se invertía en obras de arte que no tenían precio oficial porque nunca salían al mercado. Se usaba para pagar los favores que mantenían las puertas abiertas y los problemas alejados. Con el paso del tiempo, esa masa de activos no declarados alcanzó una dimensión que hacía inviable su integración discreta al sistema formal. Era demasiado dinero, demasiadas propiedades, demasiado valor acumulado para hacerlo desaparecer suavemente. Cuando Vicente murió y sus hijos tomaron el control, la solución que habían heredado sin instrucciones claras fue seguir haciendo lo mismo, usando las mismas empresas fantasma, las mismas facturas por servicios que nadie prestó, los mismos mecanismos que su padre había perfeccionado durante décadas, pero sin la experiencia, sin la red de protección original y sin el instinto que Vicente había desarrollado para saber exactamente hasta dónde empujar antes de parar. El cateo al rancho, los 3 potrillos, llevaba meses de preparación. García Harfuch sabía con precisión dónde estaba pisando. Vicente Fernández no era un personaje cualquiera, ni su legado era un asunto que se pudiera tocar sin consecuencias políticas y sociales de primer orden. Para millones de mexicanos, el charro de Huentitán era una figura cuasi sagrada. Una de esas presencias que la cultura popular convierte en intocables con el paso del tiempo, no por decreto, sino por acumulación de afecto y de memoria colectiva.
Cualquier movimiento mal calculado en esa dirección podía tener reverberaciones que iban mucho más allá de un expediente judicial. Pero mirar hacia otro lado, habiendo visto lo que los analistas habían visto, tampoco era una opción que la Fiscalía pudiera defender ante sí misma. La orden judicial llegó a mediados de enero. Era un documento extenso y técnicamente exhaustivo que autorizaba la búsqueda y aseguramiento de documentación financiera, contratos, registros inmobiliarios, dispositivos electrónicos y, de forma específica, cajas de seguridad y espacios ocultos o no declarados dentro de la propiedad. La mención de los espacios ocultos no era una cláusula de protocolo. Exempleados del rancho que habían colaborado con la investigación en los meses previos habían indicado que Vicente tenía la costumbre de guardar documentación sensible en lugares que no aparecían en ningún plano oficial de la construcción. La madrugada del operativo, un convoy de vehículos sin identificación visible salió de Guadalajara antes de que el sol comenzara a insinuarse en el horizonte. El equipo era multidisciplinario de una manera que reflejaba la naturaleza del objetivo. Agentes federales para la seguridad del perímetro, peritos contables para la revisión documental, técnicos forenses digitales para los dispositivos electrónicos y especialistas en detección de espacios ocultos para lo que ya se sospechaba que iba a encontrarse detrás de los muros. García Harfuch coordinaba desde la distancia, monitoreando cada fase en tiempo real. Cuando los vehículos llegaron a las puertas del rancho, el cielo comenzaba apenas a clarear. El guardia de seguridad que recibió al convoy quedó paralizado. Intentó comunicarse con los interiores de la propiedad por los canales habituales, pero las comunicaciones estaban intervenidas. Le mostraron la orden. No había posibilidad de discusión ni de espera. Las puertas se abrieron. Los vehículos avanzaron por los caminos internos de la propiedad entre un paisaje que era en sí mismo una declaración de poder. Jardines diseñados con una meticulosidad que hablaba de dinero gastado sin contar, fuentes en funcionamiento, esculturas ecuestres, construcciones que Vicente había ido añadiendo durante 4 décadas como capas de un mito hecho ladrillo y cemento. En la casa principal dormían varias personas. Vicente Fernández Jr. había pasado la noche ahí junto a su esposa, María Patricia Castañeda, y varios miembros de la familia extendida. Cuando los agentes tocaron la puerta principal, con la firmeza específica de quien no viene a preguntar, sino a ejecutar, María Patricia entendió antes que nadie la gravedad de lo que estaba pasando. Despertó a su marido, quien bajó aún con ropa de dormir, confundido, con esa expresión específica de quien acaba de ser sacado de un sueño y todavía no sabe si lo que ve es real. Leyó la orden judicial completa, la leyó de nuevo. Su primera reacción fue la de alguien que no puede procesar lo que tiene frente a sus ojos. «Mi padre está muerto», dijo en voz baja. «¿Qué están buscando aquí?» Los agentes fueron precisos. No se investigaba a Vicente Fernández como persona, ni se ponía en cuestión su legado artístico. La investigación se dirigía a las operaciones financieras actuales de las empresas que administraban ese legado, empresas de las que sus herederos eran los responsables legales y operativos. Vicente Jr. intentó contactar a sus abogados. Era demasiado temprano. Nadie contestó. Llamó a Alejandro. La conversación fue breve. Alejandro comprendió de inmediato que la situación era de una gravedad que no admitía demora y dijo que llegaría al rancho acompañado de su equipo legal tan pronto fuera posible. Gerardo, cuando fue contactado, tomó una decisión diferente. Dijo que no había tenido participación en la administración del rancho desde hacía años y que no tenía intención de presentarse. Adentro, la búsqueda fue sistemática y metódica.
Un equipo se dirigió directamente a la oficina personal que Vicente había usado hasta el final de su vida activa, un espacio que permanecía intacto desde su última hospitalización, como si nadie hubiera tenido el valor o la necesidad de reorganizarlo. Lo que encontraron en los archiveros fue una crónica de 4 décadas de negocios hechos al margen. Contratos con anotaciones manuscritas en los márgenes que registraban pagos en efectivo que no aparecían en ningún anexo oficial. Acuerdos sobre propiedades que no coincidían con ninguna escritura pública, listas de nombres con cantidades al lado que podían ser pagos, deudas, compromisos o sobornos, y que en cualquier caso eran el tipo de registro que una persona solo mantiene cuando sabe que no puede confiar ese conocimiento a ningún sistema formal. Los peritos comenzaron a fotografiar, catalogar y embalar con el cuidado metódico de quien sabe que cada página puede ser un eslabón decisivo en una cadena probatoria. El equipo enviado a las bodegas exteriores encontró lo que nadie esperaba encontrar en un espacio que en el inventario declarado de la propiedad figuraba como almacén de equipo de charrería. Pinturas de autores reconocidos del canon de arte mexicano del siglo XX, obras de un valor de mercado que en conjunto superaba cifras difíciles de pronunciar en voz alta sin que suenen a exageración, conservadas en condiciones controladas de temperatura y humedad, invisibles para cualquier institución cultural o fiscal, jamás aseguradas, jamás exhibidas, jamás mencionadas en ningún inventario patrimonial de la familia. La estimación inicial del equipo pericial habló de cientos de millones de pesos solo para ese contenido. La búsqueda de espacios no declarados dentro de la estructura arquitectónica del rancho produjo el hallazgo que concentraría la atención de los medios durante semanas. En la biblioteca personal de Vicente, detrás de uno de los anaqueles más voluminosos, los especialistas detectaron una anomalía estructural que confirmó lo que algunos exempleados habían insinuado en sus declaraciones previas. Una pared falsa. Detrás de ella, una caja fuerte empotrada de dimensiones considerables. Vicente Jr. aseguró no saber de su existencia. Tardaron varias horas en acceder a su contenido. Adentro no había efectivo. Había algo potencialmente más valioso como evidencia. Documentos. Escrituras de propiedades ubicadas en distintos estados, ninguna a nombre de Vicente ni de ningún miembro conocido de la familia. Contratos privados con figuras políticas locales y estatales que especificaban compromisos concretos, apoyo público visible en momentos estratégicos, presencia activa en campañas electorales, uso de la imagen de Vicente como respaldo implícito de determinadas candidaturas, todo ello a cambio de permisos facilitados, exenciones fiscales, resoluciones administrativas favorables y, en los casos más delicados, de que ciertos procesos sencillamente no ocurrieran. Y los libros contables, los mismos que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera habían postulado que debían existir en algún lugar, ahí estaban en físico, con columnas de fechas, nombres parciales o apodos reconocibles, montos en pesos y algunos en dólares, y la descripción precisa del cargo que ocupaba cada beneficiario. Era la contabilidad de un estado paralelo dentro de uno de los estados del país. Mientras los equipos trabajaban, Alejandro Fernández llegó al rancho con 2 abogados. Su semblante reflejaba la tensión de alguien que ha recibido información suficiente para entender la magnitud de lo que está pasando, pero que todavía no ha visto la evidencia con sus propios ojos. Solicitó hablar con García Harfuch. La conversación ocurrió en privado. Alejandro argumentó que su rol siempre había sido exclusivamente artístico, que la gestión patrimonial y administrativa de los activos familiares había recaído en Vicente Jr. y en el equipo de asesores que su padre había construido a lo largo de los años. Harfuch
Escuchó con la atención de quien ya sabe mucho más de lo que el interlocutor supone, y le dejó claro que en ese momento no había órdenes de detención contra ningún miembro de la familia, pero que la evidencia que estaban documentando era de una gravedad que haría imposible que alguien pudiera considerarse fuera del alcance de la investigación por mucho tiempo. Alejandro pidió ver lo que habían encontrado. Harfuch lo llevó a la biblioteca. Cuando Alejandro entró y vio la caja fuerte abierta, los documentos desplegados sobre la mesa, las carpetas organizadas por los peritos, los libros contables con su caligrafía regular y su contenido devastador, algo en su cara cambió de una forma que no era actuación. Se quedó callado varios segundos, y cuando habló, su voz tenía una textura que no le había escuchado nadie en sus apariciones públicas. Habló de su padre con una mezcla de amor genuino y de algo que ya no podía llamarse solo comprensión, sino también dolor. Dijo que Vicente había nacido en una pobreza que marcaba a las personas de por vida, que cuando llegó el dinero grande, llegó también el miedo permanente de perderlo, que ese miedo se había convertido en una arquitectura de desconfianza hacia todo lo que oliera a institución, a banco, a gobierno, a sistemas que en su experiencia habían servido para quitarles a los pobres lo poco que tenían. Dijo que su padre nunca les explicó cómo funcionaba realmente todo, que ellos habían creído durante años que heredarían una marca, un nombre, un legado musical y artístico, y que nadie les advirtió que junto con todo eso heredarían también una maquinaria que no sabían cómo detener ni cómo desmantelar sin que los aplastara en el proceso. Afuera del rancho, mientras esa conversación ocurría, la información se derramaba hacia el mundo exterior con la velocidad específica de la era digital. Los empleados que llegaban a trabajar esa mañana, los vecinos de la zona, las personas que pasaban por la carretera y veían el despliegue de vehículos sin identificación, todos tenían teléfonos y todos empezaron a grabar y a compartir. Para las 9 de la mañana, el nombre de Vicente Fernández era el más mencionado en toda la plataforma nacional. Los canales de noticias interrumpieron su programación regular. Los reporteros comenzaron a instalarse en el perímetro exterior del rancho, donde la seguridad no permitía el acceso, pero sí las tomas a distancia. El ambiente era de una incredulidad densa, casi física. Para generaciones enteras de mexicanos, Vicente Fernández había sido la voz de momentos íntimos e irrepetibles, bodas y separaciones, partidas y regresos, alegrías y lutos. Su muerte había convocado a cientos de miles de personas a despedirlo. Que su familia estuviera ahora bajo investigación por corrupción sistémica y evasión fiscal a escala industrial era un choque cognitivo que el país tardó días en procesar completamente. Las primeras reacciones públicas siguieron un patrón predecible. Los defensores de la familia argumentaron contexto histórico. Vicente había operado en una época diferente, con reglas diferentes, con una cultura de negocios diferente, y aplicar los criterios del presente a las prácticas del pasado era una injusticia anacrónica. Pero los críticos respondieron con una pregunta simple y difícil de responder. ¿Las leyes contra la evasión fiscal y el soborno no existían durante esos 40 años? ¿Vicente Fernández no sabía que existían? La diferencia entre él y muchos otros que operaron de forma similar no era de conocimiento ni de intención, era de escala, de sofisticación y de consecuencias. Había construido un sistema tan perfecto que durante 40 años nadie que pudiera detenerlo tuvo tanto motivo o tanto poder para intentarlo. Por la tarde, cuando los agentes comenzaron a sacar del rancho caja tras caja de material documentado, quedó claro para cualquiera que tuviera dudas que esto no era un proceso de revisión, era una investigación criminal de largo alcance cuyo impacto se propagaría mucho más allá de la familia Fernández.
Horas después, Vicente Jr. convocó una conferencia de prensa en un hotel de Guadalajara. Apareció acompañado de sus abogados y de Alejandro. Gerardo no estuvo. Esa ausencia fue notada por todos. El mensaje fue cuidadosamente preparado, frío en su formulación, diseñado para comunicar cooperación sin admitir nada, y para rechazar cualquier etiqueta criminal sin explicar las inconsistencias que los documentos mostraban con una claridad que no admitía interpretación alternativa. Dijeron que respetaban el proceso, que colaborarían, que Vicente había construido su patrimonio de forma legítima y que cualquier irregularidad detectada respondía a errores, a prácticas de otra época o a decisiones de asesores en los que habían confiado mal. Las preguntas de los reporteros fueron quirúrgicas, las respuestas no lo fueron. Nadie en esa sala creyó lo que escuchó. Los abogados insistieron en que no había órdenes de arresto inminentes y técnicamente tenían razón, pero el lenguaje corporal de todos en el podio comunicaba algo completamente diferente. Todos sabían que lo peor estaba por venir. La semana siguiente fue de trabajo forense intensivo. Cada escritura encontrada en el rancho fue rastreada hacia atrás, propiedad por propiedad, transacción por transacción. Los prestanombres fueron identificados e interrogados. Sus testimonios eran casi intercambiables. Vicente los había contactado después de haberles hecho algún favor importante en algún momento de sus vidas. Les había pedido un servicio a cambio. Les había asegurado que no había riesgo, y ellos habían aceptado por lealtad o por miedo a perder su posición dentro de la red de protección que el apellido Fernández representaba en Jalisco y en varios estados más. Ahora todos ellos estaban en el mismo problema. El valor total de las propiedades que surgieron de esa investigación superó los 800 millones de pesos. Ninguna había tributado. Ninguna aparecía en ninguna declaración patrimonial. Los pagos a funcionarios siguieron el mismo patrón de revelaciones graduales. Algunos negaron toda relación con la familia Fernández. Otros admitieron contacto, pero lo describieron en términos eufemísticos que no se sostenían frente a las cifras de los libros contables. Un exinspector describió los pagos como honorarios por asesoría, pero no pudo describir en qué había consistido esa asesoría con ningún nivel de especificidad. Un funcionario del Servicio de Administración Tributaria invocó su derecho a declarar solo ante su abogado. Las fechas coincidían con precisión matemática con los períodos durante los cuales la empresa familiar no había recibido ninguna revisión significativa, a pesar de que las anomalías eran detectables para cualquier analista con acceso básico a sus registros. A finales de enero, la Fiscalía formalizó los cargos. Vicente Fernández Jr. sería procesado por una serie de delitos financieros graves. Gerardo también. El nombre de Alejandro no aparecía en esa primera ronda de cargos, pero la investigación sobre su conocimiento y participación potencial permanecía abierta de forma explícita. El apellido Fernández, que durante décadas había funcionado como un escudo que convertía cualquier problema en un trámite solucionable, ya no protegía a nadie. La Fiscalía anunció también cargos contra una docena de funcionarios públicos que, según la evidencia recopilada, habían recibido pagos regulares y directos de Vicente Fernández a lo largo de años, pagos que la investigación clasificó como cohecho activo, tráfico de influencias y, en varios casos, prevaricación, es decir, decisiones oficiales adoptadas conscientemente en contravención del interés público y a favor de los intereses privados del pagador. Cuando esa información se hizo pública, algo cambió en la temperatura del debate nacional. Ya no era solo el caso de una familia famosa con problemas fiscales. Era un caso sobre cómo funciona realmente el poder en México, sobre quién compra a quién,
sobre qué tan profundamente puede penetrar el dinero privado en las instituciones que se supone protegen el interés colectivo. En Guadalajara, los seguidores más devotos del Charro salieron a las calles frente a las oficinas de la Fiscalía con imágenes de Vicente, con canciones, con consignas que mezclaban el duelo con la indignación. Argumentaban que se estaba manchando la memoria de un ídolo por motivos políticos, que el gobierno buscaba un caso icónico para demostrar su compromiso con la lucha anticorrupción y había elegido a una familia que representaba México al mundo. Del otro lado, la respuesta fue igualmente intensa. La ley no distingue entre quienes tienen canciones grabadas y quienes no. Y precisamente porque el poder de alguien es mayor, su responsabilidad sobre cómo lo ejerce también debería serlo. El debate dividió al país de una forma que sus líneas de fractura revelaban algo más profundo que una simple disputa sobre un caso judicial. Revelaban una tensión no resuelta sobre qué tipo de figuras merecen ser protegidas de sus propias consecuencias. ¿Y por qué? La detención de Vicente Fernández Jr. llegó a principios de febrero. Se presentó voluntariamente ante la Fiscalía con su equipo de abogados, pero no salió caminando por sus propios medios esa tarde. Las cámaras apostadas en el exterior de las instalaciones capturaron cada momento. Las huellas dactilares, la fotografía de perfil, el rostro de alguien que no puede terminar de creer que su nombre está ahora en ese papel, con esa etiqueta. El heredero del apellido más emblemático de la música mexicana, procesado formalmente. Su audiencia inicial fue un evento mediático y judicial de primer orden. Afuera, simpatizantes coreaban su nombre y reclamaban su libertad. Adentro, la Fiscalía desplegó la evidencia con una sistematicidad que iba desmontando argumento tras argumento de la defensa. Esta intentó presentar a Vicente Jr. como una víctima de su propia herencia, un hombre que recibió una situación que no había creado y que no tenía los instrumentos para manejar. El juez escuchó los argumentos y llegó a una conclusión diferente. El riesgo de fuga era real, la magnitud de los recursos involucrados era real y la posibilidad de que se obstruyera la investigación era real. Se negó la libertad bajo caución. Vicente Jr. fue trasladado a prisión preventiva. Las imágenes de su traslado con las manos esposadas, la mirada fija en un punto indefinido por delante de él, circularon de forma masiva y marcaron de forma permanente la percepción pública del caso. 2 días después, Gerardo Fernández fue interceptado en la frontera norte mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Su defensa sostuvo que era un viaje personal sin ninguna relación con la investigación. La Fiscalía interpretó el tiempo de forma diferente y ese contraste entre las dos versiones fue, en sí mismo, suficientemente elocuente para el juez que revisó la solicitud de medidas cautelares. Gerardo fue trasladado de regreso a Guadalajara y también quedó en prisión preventiva. En su primera declaración pública, habló con una voz que no intentaba disimular el peso que cargaba. Dijo que había seguido instrucciones toda su vida, que había confiado en su padre con la fe ciega de alguien que no cuestiona a quien admira, que nunca preguntó porque nunca pensó que hubiera algo que no pudiera tolerarse a la luz del día. Sus palabras no modificaron el alcance de las acusaciones. Alejandro quedó en un espacio específicamente incómodo, libre legalmente, pero atrapado en el centro de una tormenta que acompañaba cada concierto, cada entrevista, cada aparición pública. En algunos recintos lo recibían con aplausos sin fisuras. En otros había manifestantes. Finalmente habló en televisión con una honestidad que sorprendió incluso a sus defensores más entusiastas. Dijo que su padre era un hombre complejo, que su relación con el dinero era inseparable de una historia personal de pobreza y de desconfianza,
construida durante décadas, que él había elegido un camino diferente, que sus impuestos estaban en orden y que sus decisiones financieras habían estado siempre dentro del sistema formal. Pero también admitió algo que la fiscalía tomó nota, que quizás no había querido saber demasiado. Esa frase, pronunciada con una incomodidad que parecía genuina, fue suficiente para que la investigación expandiera formalmente su alcance en su dirección. Las consecuencias se extendieron como una mancha de aceite sobre todo lo que llevaba el apellido. Negocios cerraron porque los contratos no llegaron a renovarse. Patrocinadores comunicaron silenciosamente su decisión de reorientar sus inversiones. Alex Fernández, el nieto que representaba la continuidad generacional del legado musical, vio cómo los números de sus presentaciones se deterioraban no por boicot organizado, sino por algo más difuso y más difícil de combatir: la asociación involuntaria. En septiembre publicó un video que partió a mucha gente. Con la voz densa y los ojos que no terminaban de estar secos, anunció una pausa indefinida en su carrera. Dijo que cada vez que subía a un escenario, la gente no lo veía a él, veía el escándalo, y que necesitaba tiempo para encontrar quién era cuando no cargaba ese peso en los hombros. Camila Fernández tomó la decisión opuesta. En lugar de retroceder, eligió avanzar hacia el incendio. Lanzó un álbum que no pedía indulgencia ni construía narrativas de victimización. Era un ejercicio de confrontación directa con lo que había descubierto sobre el hombre que había admirado, sobre la distancia entre el mito y la realidad, sobre lo que significa amar a alguien y al mismo tiempo reconocer que hizo daño. Las letras eran incómodas y deliberadamente así. Las canciones hablaban de admirar a alguien y descubrir que no era quien creías. El disco dividió al público de una forma que reflejaba exactamente el mismo fractura del debate nacional. Para algunos era oportunismo disfrazado de arte. Para otros era el único acto de honestidad genuina que alguien con el apellido Fernández había producido en todo ese tiempo. En entrevistas, Camila fue directa. El amor y la rendición de cuentas no son incompatibles, y querer a alguien no te obliga a proteger lo que hizo. El juicio contra Vicente Jr. y Gerardo comenzó en abril y fue transmitido en tiempo real. El país lo vio. Testigo tras testigo subió al estrado para contar versiones de la misma historia desde distintos ángulos. Exempleados que hablaban de efectivo guardado en lugares específicos, de maletas que llegaban sin etiquetas, de silencios que se compraban con lealtad, peritos que explicaban con gráficas y cifras cómo el dinero circulaba en espirales que no tenían ninguna lógica comercial verificable. Uno de los analistas forenses fue especialmente contundente. En un período de apenas 3 años, el sistema había generado cientos de transacciones que en ningún escenario posible podían explicarse como operaciones comerciales legítimas. Eso probaba algo crucial que la defensa nunca pudo refutar. El mecanismo no había muerto con Vicente, había seguido funcionando bajo la gestión de sus herederos, lo que significaba que este caso no era solo sobre el pasado, era sobre el presente, sobre decisiones tomadas con conocimiento suficiente de causa. La defensa intentó en su fase final una estrategia que buscaba reubicar la responsabilidad moral sin eliminar los hechos probados. Construyó el argumento de que Vicente Fernández había sido un padre de un autoritarismo casi absoluto en todo lo que concernía al dinero y a los negocios. Un hombre que no toleraba preguntas ni cuestionamientos, que operaba con un hermetismo que hacía imposible para sus hijos tener una comprensión real de lo que administraban. Empleados de larga data del rancho confirmaron aspectos de ese retrato. Vicente tomaba todas las decisiones financieras relevantes de forma personal. El tema del dinero no se discutía con nadie más dentro de la familia.
Sus instrucciones se ejecutaban sin el tipo de transparencia que habría permitido a sus hijos saber lo que realmente estaban heredando. La defensa también presentó documentación de que Vicente Jr., en los meses posteriores a la muerte de su padre, había intentado contratar auditores externos para revisar el estado real de las finanzas familiares y que los propios asesores históricos de Vicente le habían aconsejado no hacerlo, argumentando que una revisión podía generar más problemas de los que resolvería. Durante algunos minutos, la narrativa pareció encontrar tracción, pero la Fiscalía estaba preparada con precisión quirúrgica para ese argumento. Demostró que los intentos de auditoría de Vicente Jr. habían sido superficiales y breves, que no había insistido cuando los asesores lo desaconsejaron, y que a pesar de esas dudas declaradas, había continuado firmando documentos, autorizando transferencias y tomando decisiones que perpetuaban activamente el sistema. La evidencia más contundente fue directa e irrefutable. Correos electrónicos en los que Vicente Jr. daba instrucciones precisas y detalladas sobre movimientos de dinero entre las empresas instrumentales. No eran mensajes ambiguos que se pudieran interpretar de distintas formas. Eran órdenes. El argumento de ignorancia no sobrevivió a ese material. Para Gerardo, el golpe final vino de un testimonio específico que la sala recibió en silencio absoluto. Uno de los prestanombres más relevantes del esquema subió al estrado y declaró que Gerardo le había explicado personalmente, con claridad y sin eufemismos, por qué era conveniente que determinadas propiedades no estuvieran a nombre de Vicente para evitar impuestos. No había forma de interpretar esa declaración como obediencia ciega o ignorancia heredada. Era conciencia explícita de la ilegalidad del mecanismo. Y entonces llegó el testimonio que nadie esperaba y que rompió definitivamente a la familia. La Fiscalía llamó a Alejandro Fernández como testigo de cargo. El silencio en la sala cuando entró fue de esos que tienen peso físico. Había negociado inmunidad procesal a cambio de declarar con completa verdad sobre todo lo que sabía. La decisión había sido tomada después de meses de conversaciones con sus abogados, después de haber sopesado con precisión lo que arriesgaba si no hablaba frente a lo que perdería si lo hacía. Su carrera, su libertad, la vida que había construido con un cuidado que contrastaba visiblemente con las decisiones de sus hermanos. Vicente Jr. lo llamó traidor cuando se enteró. Gerardo no lo miró al entrar a la sala. Alejandro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su testimonio duró 3 días completos y fue el relato más detallado y más difícil de toda la investigación. Confirmó lo que muchos ya sospechaban, pero que necesitaba ser dicho en voz alta bajo juramento. El efectivo había sido una constante normalizada dentro del mundo en el que crecieron. Ver cantidades importantes de billetes en las instalaciones del rancho no era un evento extraordinario, sino parte del paisaje cotidiano de esa familia. Y Vicente hablaba abiertamente de su desconfianza hacia los bancos y hacia el Estado como una postura casi filosófica que había marcado cada decisión patrimonial que tomó. Luego vino la parte más devastadora del testimonio. Alejandro declaró que después de la muerte de Vicente, los 3 hermanos se reunieron en privado y Vicente Jr. les explicó la situación real. La existencia de las propiedades ocultas, el efectivo no declarado, el sistema de empresas instrumentales y su funcionamiento básico. Alejandro declaró que en esa reunión expresó su preocupación y propuso que se buscara a especialistas legales para regularizar la situación de forma ordenada y honesta. Vicente Jr. rechazó esa propuesta.
Dijo que regularizar significaba atraer atención y que la estrategia correcta era mantener el sistema funcionando e ir integrando los activos al espectro legal de forma gradual y discreta. Gerardo respaldó esa posición. Alejandro dijo que en ese momento tomó la decisión de no participar. Aceptó únicamente los activos que estaban correctamente registrados, se desligó formalmente de la empresa familiar dentro de los meses siguientes y mantuvo ese silencio durante los años que duraron la investigación y el proceso. Cuando la fiscalía le preguntó directamente por qué no había denunciado a sus hermanos en ese momento, Alejandro respondió sin vacilación: porque eran su familia, porque creyó que cambiarían de posición con el tiempo, porque su silencio le pareció entonces una forma de protegerlos, que ahora desde la perspectiva de lo que había ocurrido, reconocía como un error con el que tendría que vivir. La defensa intentó desmantelar su testimonio, atacando sus motivos, argumentando que había vendido a sus hermanos para comprar su propia seguridad. Alejandro no modificó su versión en ningún punto bajo ningún nivel de presión, y cuando el interrogatorio llegó al momento en que le preguntaron cómo se sentía, sabiendo que lo que había declarado probablemente enviaría a sus hermanos a prisión, se quebró de una forma que no parecía calculada. Dijo que estaba destruido por dentro, pero que decir la verdad era lo único que le quedaba en pie, que su padre les había transmitido cosas buenas y cosas que no lo eran, y que había llegado el momento en que cada persona tiene que elegir con cuáles se queda. Millones de personas vieron ese momento en tiempo real. El país entero se dividió entre quienes lo vieron como una traición que no tiene nombre y quienes lo interpretaron como el único acto de honestidad genuina que había ocurrido en toda esa historia llena de silencios estratégicos. El veredicto llegó días después de una deliberación que se extendió durante horas de alta tensión. Fue contundente. Vicente Fernández Jr. fue declarado culpable de evasión fiscal, lavado de activos y obstrucción de la justicia. Gerardo también. Las sentencias que siguieron incluían años de prisión, multas de una magnitud que transformaba números en abstracción, confiscación de múltiples propiedades y congelamiento de cuentas. El rancho Los Tres Potrillos no fue incautado en su totalidad, pero sostenerlo, sin acceso a los recursos que lo habían alimentado durante décadas, resultó ser prácticamente imposible. Alejandro asumió la gestión del mínimo indispensable, redujo la nómina de empleados a una fracción, cerró áreas enteras. La plaza de toros privada que Vicente había construido como una extensión de su identidad quedó abandonada. Los jardines que habían sido una declaración de poder comenzaron a deteriorarse. Las fuentes se apagaron. En pocos meses, el lugar que había sido el centro físico de un imperio se había convertido en algo diferente. Un espacio detenido en el tiempo, una ruina todavía en pie. Un monumento involuntario a la distancia que existe entre lo que un hombre construye y lo que deja. El legado de Vicente Fernández no terminó por sus canciones ni por sus limitaciones humanas. Terminó de esta forma particular por una creencia que él nunca abandonó del todo, que el éxito a su escala le daba el derecho de operar fuera de las reglas que aplican a todos los demás. Esa creencia fue su talento más peligroso y finalmente el que lo destruyó todo. Vicente Jr. llegó al Penal Federal de Puente Grande, el mismo lugar que durante años había sido sinónimo de todas las contradicciones del sistema penitenciario mexicano. La ironía de ese destino específico para el heredero de un hombre que había pagado para que ese sistema no se ocupara de él, no pasó desapercibida para nadie que conociera la historia del lugar. Adentro, el hijo mayor del charro de Huentitán dejó de ser heredero, dejó de ser figura pública, dejó de tener el peso de un apellido que abría puertas. Se convirtió en un expediente.
Las primeras semanas fueron un choque del que los informes que comenzaron a circular hablaban con una consistencia que no dejaba espacio a la duda. Un hombre acostumbrado a un nivel de vida donde cada comodidad era una expectativa, no una excepción, adaptándose a compartir espacios, a obedecer horarios impuestos, a comer lo que hay, a recibir órdenes de personas para quienes su apellido no significa absolutamente nada. Cayó en una depresión que perdió peso de forma visible y que pasaba horas con fotografías de una vida que parecía haber ocurrido en otro universo. Gerardo fue enviado al Penal Federal de Occidente. Su adaptación fue de una naturaleza diferente, más silenciosa, más resignada desde el principio. Mantuvo el perfil más bajo que pudo. Evitó fricciones, encontró formas de ocupar el tiempo que no llamaran la atención. Pero lo que dijo en algún momento a los trabajadores sociales del penal fue lo que más sorprendió a quienes lo escucharon, que en cierto sentido, la prisión era un alivio. Había pasado décadas tratando de llenar un espacio que nadie nunca le había ayudado a definir, el hijo del medio, el que no brilló con el fulgor de la leyenda paterna ni con el éxito internacional del hermano menor, el que siempre era comparado en términos que no le favorecían. La presión de haber administrado el legado después de la muerte de Vicente lo había rebasado de formas que no había podido articular mientras estaba adentro del sistema. En prisión nadie esperaba nada de él, no tenía que demostrar nada a nadie, era una paz extraña y amarga, pero era una forma de paz. Las ondas sísmicas del caso siguieron propagándose mucho más allá de los muros de las cárceles, donde Vicente Jr. y Gerardo cumplían sus condenas. Para los nietos de Vicente, el impacto fue de una crueldad específica porque llegó en el momento en que sus carreras apenas comenzaban a tener forma propia. Alex Fernández vio cómo los números que habían estado creciendo se detenían y luego retrocedían, no por una decisión activa de nadie en particular, sino por esa dinámica difusa e imparable, en la que la asociación de nombre se convierte en un peso que la audiencia no puede separar del artista. Los contratos que deberían haber llegado no llegaron. Los recintos que deberían haber llamado no llamaron. Y en septiembre, ese video. Los ojos que no terminaban de estar secos, la voz que cargaba algo demasiado pesado para su edad, el anuncio de una pausa que en el lenguaje de los artistas jóvenes casi siempre significa algo más permanente de lo que admiten. Dijo que necesitaba encontrar quién era cuando nadie lo miraba a través del lente del escándalo. Camila se fue hacia el otro lado, y por eso algunos la criticaron y otros la admiraron. Su disco fue un acto deliberado de confrontación, no con el mundo, sino con su propia historia, con la versión de su abuelo que ella había construido desde la infancia y que la investigación había forzado a reconstruir desde los escombros. Amar a alguien, dijo en más de una entrevista, no te obliga a defender lo que hizo. La verdad, añadió, también puede ser una forma de respeto hacia esa persona, porque implica tomarse en serio quién fue realmente, en lugar de preservar una ficción conveniente. Para Alejandro, la libertad que había comprado con su testimonio tenía un precio que no aparecía en ningún acuerdo con la fiscalía. Ninguno de sus hermanos aceptó sus llamadas. Ninguno quiso verlo. En la familia extendida, las posiciones se fragmentaron con una lógica que reflejaba vínculos e historias previas. Para algunos, había hecho lo único que podía hacer. Para otros, había cruzado una línea que no tiene regreso posible. El legado musical de su padre comenzó a vivir en ese espacio indefinido y tenso, donde la cultura debate si es posible separar la obra del hombre que la creó. Si es justo continuar recibiendo emociones genuinas de canciones cuya construcción implicó
un sistema que perjudicó a personas reales. El debate no tuvo resolución, solo dejó heridas que permanecieron abiertas. Un año después del cateo, Alejandro habló de nuevo. Se veía diferente, más viejo, más desgastado, con la textura específica de alguien que ha atravesado algo que no tiene nombre preciso en ningún idioma. Dijo lo que había evitado decir durante meses, que sabía que algo no estaba en orden, que no había preguntado porque no quería escuchar la respuesta, y que ese silencio también había sido una forma de participación en algo que no debería haber tolerado. Cuando le preguntaron qué le diría a su padre si pudiera hablar con él, se quedó callado varios segundos y después se quebró en una forma que paralizó a todos los que lo estaban viendo. Dijo que lo había amado, que lo había admirado con una intensidad que pocos hijos experimentan, pero que también los había fallado a todos de una forma que el dinero y las propiedades y el éxito no podían justificar ni compensar, que el verdadero legado que un padre deja no son los activos que acumula, sino los valores con los que equipa a sus hijos para navegar el mundo, y que en ese sentido el legado real de Vicente era más complicado de lo que nadie quería admitir. Ese momento circuló por todas las plataformas y generó el mismo espectro de reacciones que había generado todo lo anterior. Honestidad genuina para unos, estrategia de imagen para otros. Una herida abierta en todo caso que no iba a cerrar pronto. Desde Puente Grande, Vicente Jr. le respondió con una carta que encontró su camino hacia los medios. Dijo que Alejandro era un hipócrita, que todos habían vivido de ese dinero, que nadie había preguntado mientras todo funcionaba bien y que la moral solo había aparecido cuando el riesgo se volvió personal. Era una acusación parcialmente verdadera, parcialmente injusta y completamente humana. Así terminó la historia de la dinastía Fernández. No con aplausos, no con mariachis tocando en la madrugada, no con el tipo de final que se diseña para ser recordado con orgullo. Terminó con silencios que duelen más que las palabras, con cartas escritas desde una celda, con un rancho que se marchita lentamente porque el dinero que lo sostenía nunca fue realmente lo que parecía, y con un legado convertido en advertencia permanente sobre algo que este país lleva décadas resistiéndose a entender del todo. Los secretos siempre salen a la luz, y cuando lo hacen, no preguntan cuántas canciones cantaste, ni cuántas generaciones emocionaste, ni cuántos corazones tocaste. Salen a la luz y hacen lo que siempre hacen, se quedan. Y entonces la pregunta que queda flotando, la que no desaparece cuando el video termina, ni cuando el escándalo se enfría, ni cuando el siguiente caso llega a ocupar el espacio en las conversaciones, es esta. ¿Cuántos sistemas exactamente iguales a ese siguen funcionando ahora mismo en silencio, sostenidos por el mismo tipo de lealtades compradas y silencios convenientes y puertas que el dinero mantiene abiertas? ¿Cuántos apellidos intocables protegen arquitecturas exactamente iguales a esta? ¿Y cuántos de nosotros preferimos no hacernos esa pregunta porque la respuesta nos obliga a mirar cosas que resulta más cómodo no ver?